Anato, que hoy es la última clase, hoy cerramos el ciclo y vamos a cerrar con un tema bien interesante y es un clásico en el curso de Historia Universal, me refiero a las guerras mundiales. ¿Ya? Donato, si me confirmas, creo que ese es el tema que tenemos que desarrollar, creo que sí, ¿no? Sí, sí, profesor, guerras mundiales. Ya, gracias. Ujú. Bueno, así es que ahora sí voy a presentar mi pantalla. Bueno, ya lo estoy presentando. Bueno, hoy nos toca desarrollar las guerras mundiales. Así es que va a ser un poquito complicado esto de hablar en una sola clase de las dos guerras mundiales, pero bueno, igual lo vamos a hacer y vamos a explicar lo que se necesite para entender las dos guerras mundiales, ¿ya? Voy a empezar con esta, mira, este, con esta línea de tiempo, no sé si se puede ver ahí. A ver, un rato déjenme acomodar bien aquí, ya está. A ver, en esta línea de tiempo se puede observar que durante la primera mitad del siglo XX, es decir, no se había llegado ni siquiera a completar la primera mitad del siglo XX. Digo primera mitad porque me estoy refiriendo al año 1900 hasta el año 1950. Ustedes saben que el siglo XX empieza en el año 1900 y termina en el año 1999, ya casi entrando al siglo XXI, en el año 2000. Entonces, mira, no había terminado ni siquiera la primera mitad y en el mundo ya habían estallado dos guerras mundiales y una revolución, la famosa Revolución Rusa, ¿ya? Así es que vamos a hablar de la Primera, Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar un poco de la Revolución Rusa y vamos a hablar también un poco del periodo entre guerras, ¿ya? El periodo entre guerras, como su nombre lo dice, ¿ya? Es el periodo que va entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así es que voy a hablar también un poco del periodo entre guerras para explicarles los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante esos 20 o 21 años de tregua que tuvo Europa. Porque desde que finalizó la Primera Guerra Mundial hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, transcurrieron apenas 20, 21 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les diré que durante esos años de tregua, ¿ya? Conocido como el periodo entre guerras, surgieron los partidos nazi-fascistas, el partido nazi en Alemania, el partido fascista en Italia. Se llevó a cabo la gran crisis capitalista del año 1929, conocida como el crack. Se desarrolló un régimen totalitario en la Unión Soviética con Joseph Stalin y se llevó a cabo la Guerra Civil Española, ¿ya? Así es que voy a hablar un poco acerca del partido nazi, del partido fascista en, ¿no? En Italia, ¿ya? A ver, voy a enfocarme en algunos puntos de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? De la Primera Guerra Mundial. A ver, voy a colocar aquí, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que voy a tocar? A ver, voy a usar el modo pizarra, bueno, si es que se puede, y voy a insertar aquí, mira. Voy a colocar aquí como para que ustedes ya lo tengan en cuenta. Lo primero que voy a explicar de la Primera Guerra Mundial son las causas, o la causa principal, es decir, por qué estalló la guerra, ¿ya? ¿Por qué la guerra? Voy a colocar aquí. ¿Por qué estalló la guerra? Otro punto que voy a explicar acerca de la Primera Guerra Mundial va a ser, a ver, voy a colocar, voy a enumerarlo, ¿ya?
Este es el primer punto que voy a tocar, mira. Causas de la guerra, o sea, ¿por qué estalló? Luego te voy a explicar en el segundo punto el desarrollo de la guerra. Y aquí te voy a explicar por qué Rusia se retiró de la guerra, retiro de Rusia, ¿ya? Y luego te voy a explicar el ingreso de Estados Unidos, aquí mira, de la guerra, ¿ya? ¿Por qué se retiró Rusia de la guerra y por qué Estados Unidos, que se había declarado inicialmente neutral, decide ingresar a la guerra? Y al final te voy a explicar cómo finalizó la guerra y qué consecuencias trajo esta guerra, no solo para Europa, sino también para el mundo, ¿ya? ¿Se ve ahí lo que acabo de escribir ahí en la diapositiva? Sí, profesor. Ya, entonces, mira, te voy a explicar esas tres cosas, porque si empiezo a explicarte todo el detalle de la guerra, la verdad que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, yo quiero explicarle los puntos más importantes de la Primera Guerra Mundial, por qué estalló la guerra, cómo fue el desarrollo y cómo finalizó esa guerra, ¿ya? A ver, para esto voy a encerrar aquí, a ver, aquí está. Ya, eso es lo que tengo que explicar, ¿sí? Listo. Sobre la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Voy a explicarte por qué la guerra, el desarrollo y el fin y consecuencia. Estas tres de aquí va a ser, lo voy a explicar para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Y acerca del periodo entre guerras, te voy a explicar sobre el gobierno nazi y el gobierno fascista. De la Guerra Civil Española lo voy a obviar, ¿ya? El crack lo voy a mencionar. Bueno, ahí está, mira. Espero ahora sí que se pueda ver. Ahora sí. Ah, pero de la Segunda Guerra Mundial, Rusia no se retiró. Entonces te voy a explicar otras cosas de la Segunda Guerra Mundial. A ver, un rato, por favor. Ah, parece que se está tajeando un ratito. Entonces, de la Segunda Guerra Mundial te voy a explicar causas de la guerra, causas de la guerra y aquí te voy a explicar en el desarrollo, les voy a explicar, a ver, por qué ingreso de la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ya? Porque inicialmente, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había declarado neutral y la Unión Soviética había firmado un acuerdo con la Alemania nazi, ¿ya? Este, y te tengo que explicar por qué la Alemania nazi rompió con ese acuerdo y la Unión Soviética entró en guerra contra la Alemania nazi, ¿no? Ya bueno, eso es lo que voy a explicar. Empecemos con la Primera Guerra Mundial, ¿les parece? Ahora sí, arranquemos con la Primera Guerra Mundial. Ya está, aquí está. Jóvenes, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál fue el hecho que dio inicio a la Primera Guerra Mundial? ¿Qué acontecimiento hizo posible el estallido de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguno de ustedes recuerda? Miguel dice el asesinato de un conde. Bueno, en realidad era un archiduque más que conde. Era el archiduque del Imperio Austrohúngaro, llamado Francisco Fernando. Su asesinato se produjo en una ciudad de Bosnia, que está ubicada en la península de los Balcanes, ¿no? La ciudad de Sarajevo.
Bueno, aquí Juni dice asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Diana dice la segunda revolución industrial. Sí, Diana, tiene que ver mucho la revolución industrial con el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Tiene que ver mucho. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Dice, pelea por las colonias en África. Correcto, muy bien. Mira, a ver, vamos a mostrar esta diapositiva. Voy a mostrarte este mapa, ¿ya? Dice Primera Guerra Mundial y quiero que presten atención porque no se deben distraer porque si no, no van a entender la clase. Mira, es cierto que el asesinato del archiduque Francisco Fernando I, heredero al trono austrohúngaro, su asesinato se llevó a cabo en la ciudad de Sarajevo, ¿ya? Fue perpetrado por una agrupación nacionalista de origen serbio, ¿no? Que emplearon el terror, ¿no? Eran terroristas, nacionalistas. Ya, el asesinato sí provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿me entienden? Pero esa fue una excusa, un pretexto que se utilizó, ¿para qué? Para que las naciones de Europa se declarasen la guerra, ¿me entiende? Fue simplemente una excusa. Si digo que fue una excusa o un pretexto, ¿eso qué significa? Que deseos y ganas de participar en una guerra ya lo tenían los países de Europa. Sabían que iba a estallar la guerra. Ahora, las razones por la cual iba a estallar una guerra en Europa eran múltiples. Habían muchas razones por la cual estas naciones europeas querían y debían pelear. Entonces, la muerte del archiduque solo fue utilizado como pretexto para que esa rivalidad que había entre las naciones europeas se activen. Y se lograron activar y por eso se declararon la guerra. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿por qué estalló la guerra? Si acabo de decir que el asesinato del archiduque, ¿ya? Simplemente fue un pretexto. Ahora te explico, ¿ya? Entro con lo de las causas. Te dije que te iba a explicar primero el por qué, las causas de la guerra, ¿ya? Antes, déjame darte algunas aclaraciones, ¿ya? Los países de Europa provocaron la guerra. Es decir, la Primera Guerra Mundial se inició en Europa y terminó en Europa. Entonces, ¿por qué la llamaron mundial? Bueno, porque luego participarían países, potencias de otros continentes. Por ejemplo, representando a América participó Estados Unidos. Representando Asia participó Japón. Representando África participaron las colonias que tenían franceses y británicos. ¿Te das cuenta? Por eso la llamaron guerra mundial. Pero ¿quiénes la provocaron? Los europeos. Sobre todo Alemania, Rusia, Austria, Francia, Inglaterra. Esos eran los verdaderos protagonistas. ¿Correcto? Listo. Otra cosa que tengo que aclarar es que durante la Primera Guerra Mundial, Alemania no era gobernada por el partido nazi. Es más, el partido nazi no existía. No se había fundado todavía el partido nazi. Pero Hitler sí existía. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler todavía no era un político. Durante la Primera Guerra Mundial no había fundado el partido nazi. El partido nazi lo fundó Hitler cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Así es que la Alemania que participó en la Primera Guerra Mundial no era la Alemania nazi. No era gobernado por Hitler. Era gobernado por un emperador llamado Guillermo II. ¿Correcto? Otra aclaración que te voy a hacer acerca de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial no se usaba todavía, no se llegó a usar
bombas atómicas. No habían armas nucleares, ¿correcto? Porque la industria, por si acaso, estaba muy avanzada ya en Europa, pero no tanto como para tener bombas atómicas. Sí tenían armas novedosas aquellos países. Por ejemplo, el tipo de armas que se usó por primera vez en la Primera Guerra Mundial fueron las armas químicas, como el gas mostaza, el gas tóxico, ¿ya? El gas mostaza, como ha colocado ahí Edith, fue utilizado por los alemanes. Los tanques fueron usados por primera vez por los ingleses. Antes no habían tanques, antes no habían armas químicas. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue una guerra donde se van a utilizar armas novedosísimas, pero no bombas atómicas, no armas nucleares. Eso se va a usar las bombas atómicas recién en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mira aquí, por favor. Aquí se observa a soldados que están tratando de pasar un lugar donde hay, ¿no? Está infestado de gas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ves un tanque inglés utilizado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, y aquí se ve una trinchera. Bueno, entonces, como para resumir ya, durante la Primera Guerra Mundial, la guerra se inició en Europa y terminó en Europa. Tuvo como protagonistas a los imperios europeos. La Alemania de aquella época no era gobernada por el partido nazi, porque el partido nazi ni existía, ¿ya? La Alemania de aquella época era gobernada por un emperador llamado Guillermo II. Tercero, durante la Primera Guerra Mundial no hubo bombas atómicas, pero sí habían armas químicas, sí habían tanques, sí habían submarinos, sí habían ametralladoras, sí habían lanzallamas, pero no habían bombas atómicas, ¿correcto? Listo. Ahora te explico las causas, ¿ya? Miren lo que dice aquí. Primera Guerra Mundial, mira. Escenario Europa. Empezó en julio de 1914, ¿ya? Y finalizó en noviembre de 1918. Duró 4 años la guerra, ¿correcto? Y estas son las razones por la cual, mira, estalla la guerra. Estas son las verdaderas razones o causas. Pero te lo voy a explicar de manera simple, ¿ya? Y sencilla como para que entiendas por qué pelearon. Tiene que ver con, tiene que ver eh, Miguel Adriano ha colocado lanzallamas. Ojo, me refiero al fuego, no a las llamas, por si acaso, Miguel Adriano, ¿ya? Este, a ver, ¿por qué estalló la guerra? Mira, tiene que ver con la revolución industrial, ¿correcto? Se habían llevado a cabo hasta aquel entonces ya la segunda fase de la revolución industrial. ¿Tú me podrías decir cuál fue el primer país que se industrializó? Inglaterra. Correcto, Inglaterra. Se industrializó desde el año 1780. Ahora, ¿me podrías decir en qué país de Europa se llevó a cabo con velocidad la segunda revolución industrial? Correcto, Miguel, Alemania. Entonces, cuando empieza la industrialización en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, empezaron los problemas. ¿Por qué empezaron los problemas? Porque Alemania se estaba industrializando de una manera rápida. Alemania se estaba unificando territorialmente. Alemania se estaba convirtiendo en un país poderoso en Europa por su unificación territorial y por su industrialización. O sea que en el aspecto político se iba unificando los estados alemanes, y en el aspecto económico se estaba industrializando y modernizando Alemania.
O sea que era una nación nueva, pero una nación nueva y poderosa. Entonces, como se estaba industrializando, Alemania también buscaba mercados. ¿Para qué? Para su industria. Cuando digo mercados me refiero a que Alemania buscaba colonias donde colocar sus productos industrializados. Buscaba colonias donde encontrar materia prima. Buscaba colonias, ¿para qué? Para obtener mano de obra barata. Diana coloca colonias en África. Sí, colonias en África. ¿Y sabes cuál fue el problema con la cual se tropezó Alemania cuando empezó a buscar colonias en África? Que el continente africano ya se lo habían repartido los ingleses y franceses. Ahí llegó el problema. ¿Por qué? Porque empiezan a disputarse las colonias en África. ¿Quiénes? Los alemanes contra los franceses y los ingleses. Es decir, es algo así como que la industrialización de los países de Europa, a ver, no solo les permitió mejorar sus economías, sino que por el lado negativo, ya, por la parte, a ver, entraron en conflicto, en competencia. Es decir, digamos que la industrialización de Alemania, Francia, Inglaterra hizo que estas naciones se disputaran las colonias. ¿Me entienden? Y es ahí donde estas naciones europeas, ¿qué cosa van a hacer? Van a formar alianzas militares. A ver, un ratito, por favor. Un rato, ¿sí? Ahora sí. Entonces, les decía que la industrialización de estos países de Europa prácticamente los obligó a buscar colonias. No había otra forma de encontrar mercados más que colonizando continentes como África, el sudeste asiático o las islas del Pacífico. ¿Me entienden? O sea, era inevitable la búsqueda de colonias, porque si querían seguir robusteciendo su industria, necesitaban colonias. Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? ¿Tú me podrías decir qué países hoy en día se están disputando los mercados del mundo, en el mundo, perdón? ¿Qué países industrializados están compitiendo por mercados? Rusia y Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, pero no con Rusia, sino con China. Claro, ahora ustedes se preguntarán, ¿no? Dice, profe, ¿y Estados Unidos y China por qué compiten? Porque son las dos economías más fuertes y prósperas, porque son países industrializados. China se ha industrializado hace 30 años. O sea, es como la Alemania, pero de aquella época China. En cambio, Estados Unidos lleva ya como país industrializado hace más de 150 años. Era como Inglaterra. Primero se industrializó Estados Unidos, ahora último China. En la época de la Primera Guerra Mundial, el primer país que se industrializó fue Inglaterra, después Alemania. Por eso Alemania entró a competir con Gran Bretaña. Lo mismo sucede ahora. Estados Unidos ya se había industrializado antes de la Segunda Guerra Mundial y China recién se ha industrializado hace 30 años. Entonces, ¿qué problema se presenta entre China y Estados Unidos? Es que han entrado en una guerra comercial. ¿Qué cosa es una guerra comercial? Se están quitando mercados. Un ejemplo ya de cómo se están quitando mercados, el Perú. El Perú es un mercado para China. También lo fue para Estados Unidos. ¿Correcto? Mira, ahora la pregunta es, profe, ¿cómo que mercados?
antes que nos inundaran los productos chinos aquí en nuestro país, ¿sabes qué productos habían aquí en el Perú? Productos norteamericanos. Cada vez que comprábamos algo aquí en Estados Unidos, ¿sabes lo que decía en la marca? Decía Made in USA. ¿Sabes qué significa eso? Made in USA. Que estaba hecho en Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos. Las grandes empresas, minas, petroleras, ¿sabes qué empresas las administraban? Eran norteamericanas. ¿Me entienden? Los grandes centros comerciales eran norteamericanas. Es decir, el Perú había, digamos, se había integrado al mercado norteamericano. Ahora, la gran pregunta es, profe, un ratito, ¿y los norteamericanos nos colonizaron? No, no nos colonizaron. ¿Me entienden? Pero sí hicieron muchas inversiones en nuestro país. Al hacer inversiones en nuestro país acepta esas inversiones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esas inversiones norteamericanas generan puestos de trabajo y de empleo a los peruanos. Pero igual, las empresas norteamericanas ganan. ¿Y por qué ganan? ¿Por qué? Porque aquí la mano de obra es barata. ¿Y por qué es barata? Porque aquí el sueldo mínimo es es menor al sueldo mínimo que se paga en Estados Unidos. Aquí el trabajador mínimo gana 1.000, vamos a redondear ya, 1.200. Allá en Estados Unidos es 1.200, pero dólares, hasta 1.400 dólares. Entonces, a un empresario norteamericano le conviene invertir aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque paga menos a sus trabajadores. ¿Me entienden? Ahora, China le está quitando ahora, hace pocos años atrás, le está quitando a Estados Unidos el mercado peruano. ¿Por qué? Porque ahora uno empieza a preguntarse, las empresas, las mineras que hay en el Perú, son de capital chino. Son empresas chinas las que han llegado aquí al Perú. ¿Me entienden? Es más, los chinos están invirtiendo, incluso acaban de invertir ya en un 60% la construcción del megapuerto de Chancay. ¿Tú crees que los chinos lo han hecho de buena gente? ¿Que nos han prestado el dinero para construir el puerto de Chancay? No. ¿Sabes para qué han construido el megapuerto de Chancay? Para que toda la mercadería y todos los productos que llegan de China desembarquen en Chancay. Por eso lo han hecho los chinos, por una cuestión de negocios. Obtienen mayores ganancias. ¿Me entienden? Entonces, si un alumno es capaz de darse cuenta de las cosas que están ocurriendo hoy entre China y Estados Unidos, que compiten por mercados, porque esos dos países son países industrializados, entonces te puedes dar cuenta de lo que pasó entre Alemania y Gran Bretaña. ¿Con qué país de aquellos tiempos podías comparar a Estados Unidos? Con Gran Bretaña. ¿Con qué país podrías comparar de aquellos tiempos a China? Con Alemania. A ver, Ángel dice, ahora solo encuentro puro Made in China. Claro, pues, correcto. A ver, ¿qué dice aquí? Por eso Trump le quiere subir los aranceles. Claro, el hecho de subir los aranceles a los productos chinos ya es una guerra comercial. ¿Ven? Bueno, entonces, jóvenes, espero que haya quedado claro esto de Alemania y Gran Bretaña. Así es que una rivalidad comercial por el control de colonias, por el control de mercados, ¿correcto? Esa parte quedó ya claro acerca de las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Ya. Entonces, como había mucha rivalidad por los mercados, ¿no es cierto? Una rivalidad comercial, aranceles. O sea, la verdad es que todo lo que están haciendo hoy en día chinos y estadounidenses lo hicieron en su momento, antes de la Primera Guerra Mundial, británicos y alemanes. Claro que en la época de la Primera Guerra Mundial China, pero no era un país industrializado. Estados Unidos recién se estaba industrializando. Así es que ahí, ya, para que tomen en cuenta por qué estalló la guerra, ¿correcto? Entonces, como sabían que iba a estallar la guerra, fueron formando alianzas. ¿Me podrías decir cómo se llamó la alianza que formaron alemanes, austriacos, italianos? ¿Sabes cómo se les llamó? La Triple Alianza. Ahora, ¿me podrías mencionar el nombre de aquella alianza formada entre Francia, Rusia y Gran Bretaña? ¿Cómo se le llamó esa? Los aliados. Sí, pero antes de la guerra, antes de la Primera Guerra. La triple entente, profesor. Correcto, la Triple Entente. Se le llamó así, Triple Entente a la Triple Alianza, perdón, la Triple Entente a la alianza que habían formado Francia, Gran Bretaña e Imperio Ruso. Y la Triple Alianza, así como suena, estaba conformado por Alemania, Austria e Italia. Esos países terminan desatando o inician la Primera Guerra Mundial, desatan la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, cuando te pregunten en un examen, ¿cuál fue la causa principal de la Primera Guerra Mundial? Fue la rivalidad imperialista. Cuando te traten de pedir detalles de la rivalidad imperialista y te digan, ¿no? Te pregunten, oye, ¿a qué te refieres con rivalidad imperialista? Tú tienes que responder, los países de Europa eran imperios, porque tenían colonias. ¿Qué imperios? El imperio británico, que era el más grande del planeta. El imperio francés, que era el segundo imperio más grande, seguido de Gran Bretaña. Y luego, en tercer lugar, aparece recién Alemania. Y entonces, como Alemania se estaba industrializando, quería tener también su propio imperio, quería colonias. Pero ya las colonias se le habían repartido franceses e ingleses. Digamos que Alemania llegó tarde al reparto. Y por eso Alemania desata una guerra contra Francia y Gran Bretaña por el control de colonias. Porque Alemania necesitaba colonias porque también se había industrializado y buscaba mercados, materias primas y mano de obra barata. Por eso Alemania formó su propia alianza. Otra causa es sistemas de alianzas. ¿Qué alianzas se formaron en Europa? Bueno, debido a la rivalidad que existía entre los países de Europa, se formaron la Triple Alianza y la Triple Entente. Aparte del sistema de alianzas, existían rivalidades, aquí mira, esta parte de aquí, ¿ya? Rivalidades por territorios entre las naciones europeas. Por ejemplo, la rivalidad por el control de la península de los Balcanes. Ahora mira aquí el mapa. Esta parte de aquí que dice Grecia, Bulgaria, Rumanía y Serbia forma parte de la península de los Balcanes. ¿Sabes quiénes se disputaban el control de los Balcanes? El Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. Luego existía una rivalidad territorial entre Alemania y Francia. ¿Sabes por qué? Por las provincias de Alsacia y Lorena. Es decir, aparte de la competencia y la rivalidad comercial por los mercados, habían problemas territoriales. Te dije al inicio que Europa tenía diversos problemas territoriales, comerciales, coloniales. ¿Ves? Y por eso formaron alianzas. Entonces, la pregunta es, bueno,
Sabemos que Europa estaba atravesando un momento difícil. ¿Por qué? Porque sus imperios, como Alemania, Francia y Gran Bretaña, eran rivales por diversas razones. Competían por mercados, competían por territorios, por todo. Entonces, la guerra de todas maneras iba a estallar. ¿Me entienden? Era algo así como una guerra anunciada. ¿Han leído ustedes Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez? Léanla, es bonito esa novela, ¿ya? O sea, todos en Europa, todos los gobiernos de Europa sabían que la guerra iba a estallar. Todos eran conscientes que la guerra en Europa en cualquier momento se iba a dar. Lo único que no sabían, ¿sabes qué cosa era? No sabían cómo, cuándo, ni dónde iba a estallar la guerra. Eso no lo sabían. Pero de que iba a estallar la guerra. ¿Me entiendes? Es algo así como cuando uno dice, no, oye, yo me voy a pelear con esta persona, pero no sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo, pero de que me voy a pelear, me voy a pelear. ¿Me entiende? Entonces, a la pregunta es, profe, ¿y por qué sabían que tenían que pelear sí o sí? Porque en aquella época, jóvenes, en aquella época, no existía ONU, no había un tribunal internacional de justicia que pudiera remediar esos problemas, pero de manera diplomática, jurídica, pacífica. No había. Hoy en día ya hay organismos internacionales que tratan de resolver ese tipo de problemas y tratan de evitar la guerra. Te hablo con ejemplos para que me entiendas. Hace unos años atrás iba a estallar un conflicto entre Perú y Chile nuevamente. Iba, pero no estalló. ¿Por qué iba a estallar un conflicto nuevo entre Perú y Chile? Porque estaban discutiendo la delimitación marítima. No sabíamos con exactitud cuál era la frontera marítima con Chile. Aquí desde el Perú decíamos que Chile nos estaba robando el mar, una parte de la parte sur, de Tacna, ¿no? Moquegua. Y los chilenos creían lo mismo, ¿no? Entonces, este problema de la delimitación marítima podía terminar en un conflicto, pero no terminó en un conflicto. ¿Sabes por qué? Porque tanto Chile como Perú pertenecen a la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. Si pertenecemos a la ONU, tanto Perú y Chile, se tienen que someter, ¿me entienden?, a las resoluciones de la ONU. Tienen que hacerle caso a la ONU. Y la ONU, ¿sabes cómo resolvió el asunto? Dijo, si Perú y Chile tienen un problema de delimitación marítima, entonces tienen que someter el asunto de la delimitación marítima al Tribunal de la Haya, al Tribunal Internacional de Justicia. ¿Qué cosa es el Tribunal de la Haya? Es un tribunal de justicia internacional donde hay 16 abogados o jueces de diferentes nacionalidades. Entonces, ¿qué cosa hizo el Perú y Chile? Llevó su caso, mira, de la delimitación marítima a la Corte Internacional de la Haya. Esos 16 jueces del Tribunal de la Haya, que está ubicado en Holanda, resolvieron el asunto de Perú y Chile y emitieron al final del juicio un veredicto. ¿Ves? Y ese veredicto se supone que tenía que poner fin al problema entre Perú y Chile de la delimitación marítima. Y así se resolvió el problema. Y se evitó la guerra. ¿Ves?
Entonces, en cambio, en la época que te estoy contando, de los inicios de la Primera Guerra Mundial, no había ONU. No existía un organismo internacional así. No existía un tribunal de justicia como la Haya. Entonces, si los países de Europa tenían problemas, ¿cómo lo debían resolver? Con guerra, ¿ves? Con guerra. Bueno, jóvenes, me parece que me he extendido demasiado acerca de la Primera Guerra Mundial en sus inicios. Voy a resumirlo así, mira. La Primera Guerra Mundial se inició en Europa, ¿correcto? Exacto, Ángel, solo se podía la guerra nada más. La Primera Guerra Mundial se inició en Europa. Las naciones europeas entraron en competencia. ¿En qué competían? Competían por los mercados, competían por las colonias, porque muchos países de Europa se habían industrializado. Y la industrialización de Europa los obligó a buscar y tener y controlar colonias. Ahí entran en disputa, ahí entran en competencia por el control de colonias. Entonces, como sabían que esto podía desatar una guerra, empiezan a formar alianzas. Por ejemplo, Alemania se juntó con Italia y Austria y la llamaron la Triple Alianza. Francia se juntó con Inglaterra y con Rusia y la llamaron la Triple Entente. Pero a su vez estaban fabricando armas como preparándose para la guerra. Pero las armas que van a fabricar eran armas que nunca antes se habían visto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tipo de armas estaban fabricando? Estaban fabricando tanques, estaban fabricando armas químicas, estaban fabricando submarinos, estaban fabricando ametralladoras, estaban fabricando lanzallamas o lanzafuego, como quieran llamarlo. Estaban fabricando muchas cosas que iba a cambiar las tácticas militares. Por ejemplo, con el uso de tanques iba a desaparecer la caballería. Ya no tenía sentido usar caballería en una guerra. ¿Por qué? Porque ahora habían tanques. Imagínate un caballo que se enfrenta a un tanque. Es imposible, entonces ya no tenía sentido la caballería. ¿Me entiende? Bueno, entonces se van formando alianzas, se va llevando a cabo una carrera armamentista, ¿no? Entonces, ya la guerra era inevitable. Podía estallar en cualquier lugar de Europa y en cualquier momento. Y estalló en los Balcanes, cuando asesinan a un archiduque llamado Francisco Fernando. Lo asesinaron en la ciudad de Sarajevo. ¿Quiénes lo asesinaron a este archiduque austriaco o austrohúngaro? Fue un grupo nacionalista de origen serbio, conocida como la Mano Negra. ¿Ya? Entonces, ante el asesinato del archiduque, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Y en esta declaratoria de guerra, defendiendo a Serbia, intervino Rusia. ¿Por qué intervino Rusia? Porque no quería que Austria avanzara por los Balcanes. O sea, Rusia también tenía deseos de controlar los Balcanes, y la declaratoria de guerra de Austria a Serbia podía significar el avance de Austria sobre los Balcanes. Entonces, para Rusia, una forma de detener el avance de los austriacos por los Balcanes era apoyando a Serbia. Y por eso Rusia le prestó su respaldo a Serbia. ¿Qué hizo Austria cuando se entera que Rusia se iba a involucrar en el asunto? Solicitó ayuda al Imperio Alemán. Y el Imperio Alemán amenazó con atacar a Rusia. Claro, el Imperio Alemán lo hizo defendiendo a Austria. Cuando el Imperio Ruso se entera de que Alemania estaba involucrándose en el conflicto, solicitó la ayuda y la intervención de Francia.
y Francia amenazó con atacar a Alemania. Cuando Alemania decide atacar a Francia invadiendo Bélgica, intervino Gran Bretaña defendiendo a Bélgica. Y así, poco a poco, todos los países de Europa se fueron involucrando en la guerra. Y todo a raíz del asesinato del archiduque. Aunque nadie pensaba en el archiduque, pero su muerte sirvió ¿para qué? Para activar una guerra que ya estaba anunciada. Listo. Pasemos a otra diapositiva. ¿Ya? A esta de aquí, mira. Antes de pasar a la otra diapositiva, ¿ya? ¿Qué país crees tú que estaba en condiciones de ganar la guerra? ¿Qué país crees tú que se había preparado para ganar la guerra? ¿Qué país crees tú que tenía una economía fuerte porque recientemente se había industrializado y debía ganar la guerra? Alemania, correcto. Alemania. Alemania era un país que podía ganar la guerra. La pregunta es, ¿y Estados Unidos? Mira, Estados Unidos, mira, al inicio de la guerra se declaró neutral. Estados Unidos no quería participar en una guerra que se había iniciado en Europa y se declaró neutral. Luego, en el desarrollo de la guerra, tuvo que entrar. Y eso es lo que te tengo que explicar, por qué entró. Y luego, justo el año en que Estados Unidos está ingresando en la guerra, un país aliado como Rusia se retiró. Te tengo que explicar por qué se retiró Rusia. ¿Ya? Y por último te tendré que explicar por qué perdió Alemania. Así es que no me voy a tardar a esto de las 9 de la mañana ya tendré que haber terminado con la Primera Guerra Mundial. ¿Te parece? O 9:05 ya. ¿Ya? 9:05. Mira, Alemania estaba preparada para la guerra. Tenía una industria bélica sorprendente, maravillosa, superior a cualquier otro país. ¿Correcto? O sea, tenía una industria, pero el único problema que tenía Alemania es que no contaba con muchas colonias en África ni en Asia. La pregunta es, profe, ¿y por qué sería un problema para Alemania las colonias en una guerra? Vamos, ¿alguno de ustedes me podría decir? Mano de obra, dice. Bueno, sí, en parte también. Te voy a decir, ¿qué tiene que ver las colonias en una guerra de Europa? El país que tenía la mayor cantidad de colonias, como el caso de Inglaterra y Francia, mira, era una ventaja tener colonias. Lucero dice más poder. Pero voy a hablar directamente por qué un país involucrado en una guerra que tuviese cantidad de colonias era una ventaja en una guerra. Ventaja porque si tiene mayor cantidad de colonias, como dice Miguel, tiene mayor cantidad de recursos. En una guerra necesitas recursos, necesitas alimentar a tu ejército, necesitas combustible, necesitas materia prima, necesitas hombres para que peleen. ¿Me entiendes? Y una colonia te proporcionaba todo eso. Esa era la ventaja. Mayor cantidad de colonias, mayor cantidad de hombres, mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, un país como Inglaterra podía afrontar una guerra de larga duración. Si la guerra duraba 10 años, no era problema para Inglaterra. ¿Por qué? Porque contaba con recursos y con hombres gracias a sus colonias. En cambio, un país como Alemania no tenía muchas colonias y solo contaba con su industria y con sus recursos propios, que se podía agotar al segundo o tercer año de guerra.
Por lo tanto, el problema que tenía Alemania es que era un país fuerte y poderoso, pero con pocas colonias. Por lo tanto, a Alemania le interesaba desarrollar una guerra corta y rápida, o rápida y corta. ¿Por qué? Porque ya te dije, la desventaja que tenía Alemania. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió Alemania? ¿Por qué se debilita Alemania durante la guerra? Porque la guerra, la Primera Guerra Mundial, fue una guerra de desgaste debido a las trincheras. Las trincheras terminan desgastando al ejército alemán. ¿Entiende? Y otra cosa más importante, el ejército alemán había entrado a territorio francés. Estaban a 50 kilómetros de tomar la capital de Francia, París. Ahí te puedes dar cuenta de que Alemania era una nación fuerte y poderosa. ¿Ya? La pregunta es, profe, un ratito, ¿y por qué no pudo tomar París el ejército alemán? Porque Francia y París recibieron ayuda de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña recibía ayuda de sus colonias. ¿Te das cuenta? Entonces, el principal problema en la guerra para los alemanes es no contar con colonias. Y otra, era difícil vencer a Gran Bretaña porque Gran Bretaña poseía la ayuda de sus colonias. Entonces, miren lo que hizo Alemania para vencer a Gran Bretaña. ¿Estás mirando el mapa? ¿Y estás mirando esta imagen? ¿Ya? Miren lo que hizo Alemania. Y yo creo que ahí cometió un error gravísimo. Hizo esto, mira. Alemania llevó sus submarinos y los colocó alrededor de Gran Bretaña. ¿Ya? Pero no para atacar a Gran Bretaña. No, Lucero, ahí te equivocas un poco. ¿Sabes por qué lo hizo? Llevó sus submarinos frente a las costas de Gran Bretaña, Alemania, porque Alemania estaba dispuesta a bloquear la ayuda que recibía Gran Bretaña de sus colonias. ¿Y cómo iba a impedir bloquear esa ayuda? Bombardeando o torpedeando cualquier embarcación que navegara por estas aguas de aquí. ¿Ves? Esa fue la famosa guerra submarina de Alemania. Entonces empezaron a hundir todo tipo de embarcación. ¿Podrás creer que hundieron una embarcación peruana? Sí, el Perú se vio afectado por ese tipo de guerra. Pero el país que se perjudicó, ¿ya? Así a gran escala fue Estados Unidos. ¿Y por qué se perjudicó Estados Unidos? Porque Estados Unidos exportaba sus productos a Europa. Y los productos norteamericanos llegaban a Europa con barcos. Ahora llegan con esas embarcaciones que llevan containers, ¿no es cierto? Ya, entonces, si Estados Unidos exportaba a Europa, pues el tipo de guerra que había impuesto Alemania, guerra irrestricta, ¿sabes qué dijo Alemania? Dijo, eviten enviar barcos a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque cualquier embarcación será atacada y torpedeada por los alemanes. Y esa es la razón principal por la cual Estados Unidos, que se vio afectado por la guerra, decide declararle la guerra a Alemania. Porque según el presidente Wilson, el mar y los océanos es de libre navegación. ¿Me entienden? Ese es un derecho internacional, que cualquiera puede navegar por los mares y los océanos, o tiene dueño los océanos y los mares. Dime, ¿tienen dueño? ¿Quién es el dueño? ¿China? ¿Es Estados Unidos? No, no tienen dueño, pues. Solo somos dueños de 200 millas
Y 200 millas del mar, ¿ya? No es nada, pues. Pasan las 200 millas y el océano y el mar es libre navegación. Entonces, esa fue la excusa de Estados Unidos, por la cual le declaró la guerra a Alemania. El presidente Wilson de Estados Unidos dijo: le vamos a declarar la guerra a Alemania porque los alemanes están violando un derecho internacional. ¿Qué es derecho internacional? La libre navegación por los océanos y mares. Y estos alemanes se están portando como si fueran dueños del océano Atlántico. ¿Por qué? Porque están hundiendo y torpedeando cualquier embarcación que se dirija a Inglaterra. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque quieren evitar la ayuda que está recibiendo Gran Bretaña de sus colonias. Por eso intervino Estados Unidos. ¿Te quedó claro? Ya. Ahora, ¿por qué se retiró Rusia de la guerra? ¿Por qué se retira Rusia? Rusia era aliado de Francia y de Gran Bretaña. Pero déjenme decirles que Rusia era el país menos indicado, menos preparado para la guerra. O sea, no estaba en condiciones de afrontar una guerra. Económicamente, Rusia estaba en desventaja. ¿Me entienden? ¿Por qué estaba en desventaja? Porque no se había industrializado. ¿Me entienden? Y si se estaba industrializando era de una manera lenta, porque estaba recibiendo ayuda, capitales de Gran Bretaña y de Francia. Es decir, los franceses y los ingleses, que eran aliados de los rusos en la guerra, estaban ayudando a Rusia a industrializarse. Habían inversiones francesas y británicas en Rusia. ¿Me entienden? Entonces, Rusia no estaba preparado para la guerra. Entonces, el gobierno ruso estaba dirigido por un emperador llamado Nicolás II, de la familia Romanov. Y déjame decirte que el gobierno de Nicolás era un gobierno, pero anacrónico. Cuando digo anacrónico, ¿sabes a qué me refiero? Que no correspondía a sus tiempos. A ver, mejor te lo digo directamente, ¿ya? ¿A qué me refiero con anacrónico? Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, casi todos los países de Europa se habían industrializado. Sobre todo los países que estaban en guerra se habían industrializado, menos Rusia. Rusia recién empezaba a industrializarse. ¿Correcto? Todos los países de Europa, de una u otra manera, habían logrado la democratización de la política. Rusia no se había democratizado. Los zares de Rusia gobernaban de manera patrimonial, creían que toda Rusia era de su patrimonio. Entonces, en Rusia era necesario un cambio, y la única forma de obtener el cambio era mediante la revolución. O sea, la revolución en Rusia se iba a dar, sí o sí, pero, pero no se creía que esta revolución fuera dirigida por los comunistas, ¿me entienden? O sea, hay revoluciones como la francesa, por ejemplo, la Revolución Francesa. Esa revolución no fue dirigida por comunistas, sino por liberales, por la burguesía liberal. ¿Me entiende? La Revolución Británica del año 1688 también fue dirigida por los burgueses liberales, que lograron un cambio para sus respectivos países, ¿no? Tanto para Francia como para Inglaterra. Pero la Revolución Rusa no fue dirigida por liberales ni por burgueses, fue dirigida por los comunistas. Ahí la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué se retiró Rusia de la guerra? Es la pregunta, ¿ya? Y con esto ya vamos culminando. Se retiró, ¿sabes por qué? Porque la guerra y el fracaso militar de Rusia ante Alemania, porque iba perdiendo varias batallas Rusia, y eso era obvio, estaba generando una crisis económica en Rusia.
La guerra estaba perjudicando a la población, a los niños y mujeres y ancianos de Rusia. Entonces, el pueblo ruso exigía un cambio. Sobre todo, ¿sabes lo que le exigía al zar Nicolás? El retiro de la Primera Guerra Mundial. O sea, lo único que le pedían al zar era que retire a Rusia de la Primera Guerra Mundial y que firme la paz con Alemania. El zar de Rusia nunca aceptó. El zar de Rusia, Nicolás, decide continuar con la guerra y por eso se lleva a cabo la revolución. ¿Por qué? Porque los comunistas, ¿ya?, que lideran la revolución de octubre de 1917, prometieron al pueblo ruso que de llegar ellos al poder, firmarían la paz con Alemania, entregarían tierras a los campesinos pobres, entregarían alimentos a los hambrientos y sobre todo el poder a los soviets, al pueblo ruso. Eso fue lo que prometieron los comunistas. Por eso el pueblo ruso termina respaldando a los bolcheviques, a los comunistas, así se les llamaba en Rusia, ¿ya? A los comunistas, bolcheviques. Y por eso se lleva a cabo la revolución y el líder de esa revolución fue Lenin, este peladito que ves aquí, mira. Él fue el líder comunista que llevó a cabo la revolución y fueron ellos, los comunistas, los que ordenaron el asesinato de la familia del zar Nicolás. Así Rusia, mira, con un gobierno nuevo, con un gobierno comunista, firmó la paz con Alemania y se retiró de la Primera Guerra Mundial. Así es que Rusia se retiró de la guerra por la revolución. Entonces, hablemos ya de la parte final de la guerra. Con el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, las esperanzas de Alemania por ganar la guerra se esfumaron. El Kaiser de Alemania preguntó a todos sus generales qué posibilidades había de ganar la guerra con la intervención de Estados Unidos del lado de Inglaterra y Francia. ¿Sabes qué le respondieron sus generales? Le dijeron que no había ninguna posibilidad de ganar la guerra y que mejor renunciara al trono y huyera del país. Y huyó del país. ¿Y sabes a quién encargó el gobierno alemán? A unos socialistas judíos. Estos socialistas judíos pertenecían al partido político conocido como la socialdemocracia. Y ese gobierno de judíos y socialistas, ¿sabes lo que hizo? Firmó el armisticio de Compiègne. Es decir, Alemania firma una tregua y luego firmó el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles fue un tratado humillante para Alemania. ¿Por qué? Porque con ese tratado se castigó severamente a Alemania. El Tratado de Versalles prácticamente frenó el crecimiento económico de Alemania. Alemania estaba camino a ser la primera potencia del mundo, pero el Tratado de Versalles lo perjudicó. ¿Quiénes obligaron a firmar el Tratado de Versalles a los alemanes? Francia, Inglaterra e Italia. Sobre todo Francia y Gran Bretaña. ¿Por qué se ensañaron tanto con Alemania? Bueno, en realidad no era odio hacia Alemania. Yo creo que sobre todo era miedo a Alemania. ¿De qué tenían miedo? De que Alemania pudiera ser una potencia europea y una potencia mundial. Entonces, para evitar eso, deciden castigar a Alemania, quitándole colonias, territorios, su flota mercante, e incluso lo obligaron a pagar una fuerte indemnización como reparación de guerra. El Tratado de Versalles, ¿sabes lo que provocó en Alemania en los años 20? Provocó una hiperinflación terrible, desempleo en Alemania, provocó la devaluación de la moneda. Alemania, de haber sido un país fuerte y poderoso antes de la guerra,
terminó con una hiperinflación terrible y con 5 millones de alemanes desempleados. ¿Y por qué? Porque perdió la guerra y porque firmó el Tratado de Versalles. El pueblo alemán, ¿a quién crees que le echó la culpa de todas sus desgracias? Al gobierno de judíos y socialistas. Así empieza en Alemania el odio hacia el gobierno alemán integrado por judíos y socialistas. ¿Sabes quién logró canalizar todo ese odio? Adolfo Hitler, que luego fundaría su partido nazi. Y en sus discursos hablaba de la traición de los judíos y los socialistas. Listo, jóvenes. Miren, me dan unos 30 segunditos para luego entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Mientras ustedes van des- desarrollando sus preguntas de qué tienen en su material, ¿sí? Me dan unos segundos, por favor. A ver. Listo, jóvenes, estamos de regreso. Miren, esta es una de las preguntas que planteó la Universidad de San Marcos, ¿ya? Acerca de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Pero antes de presentarte la pregunta, voy a hacer como una especie de resumen, ¿ya? De todo lo que he explicado acerca de la Primera Guerra Mundial. A ver, primero, ¿me podrías decir cuál fue la causa principal de la Primera Guerra Mundial? ¿La razón principal por la cual estalló esta guerra? Correcto, el imperialismo, la rivalidad imperialista, ¿no? Entre las naciones europeas. Otra pregunta, ¿tú me podrías mencionar los nombres de aquellas alianzas que se formaron en Europa antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué alianzas se formaron? Triple Entente, Triple Alianza, correcto. Triple Alianza y Triple Entente.
Otra pregunta. ¿Tú me podrías decir qué país de Europa en los años previos a la Primera Guerra Mundial fue el país que se industrializó de manera rápida a tal punto de ser una amenaza para Gran Bretaña? Correcto, Alemania, ¿ya? Alemania, ¿no? Era como, ¿con qué país lo comparé hoy en día? ¿Te acuerdas? ¿Quién vendría? China, correcto, ¿no? China. Otra, por ejemplo, otra pregunta. Este, ¿Tú me podrías decir qué país contaba con la mayor cantidad de colonias en la Primera Guerra Mundial y que podía soportar una guerra de larga duración? Inglaterra, correcto, correcto. Tú me podrías decir, este, qué hizo Alemania, qué tipo de guerra empleó para, para evitar y bloquear la ayuda que recibía Gran Bretaña de sus colonias. Correcto, Sheila, la guerra submarina o la guerra marítima, ¿no? Claro. Entonces, esa fue la estrategia que empleó Alemania, ¿no? Pero esa estrategia, de una u otra manera, terminó perjudicando a Alemania. ¿Por qué? Porque un país fuerte y poderoso se involucra en la guerra. Claro, Estados Unidos. ¿Me podrías decir el nombre del presidente de Estados Unidos que le declaró la guerra a Alemania? Correcto, el presidente Wilson, ¿no? Ahora, ¿tú te acuerdas cuál fue el pretexto o la excusa o la justificación que tuvo Wilson para declararle la guerra a Alemania? ¿Te acuerdas cómo justificó? No, no, fue por el bloqueo comercial, correcto. Ah, ya. Exacto, Angeli, que el mar era libre. ¿No es cierto? Que existe la libertad de la navegación, libre navegación por los mares y los océanos. Y ese es un derecho internacional, ¿me entienden? Es un derecho internacional que tenemos todos los países del mundo. Nadie te puede prohibir de navegar por los mares y océanos porque no tiene dueño. Solo somos dueños de 200 millas, nada más. Bueno, entonces, debido a la guerra submarina, Estados Unidos se involucra en la guerra. ¿Tú me podrías decir por qué razón se retiró Rusia de la guerra? ¿Qué ocurrió en Rusia que termina retirándose ese país? La revolución, correcto. La revolución en Rusia permitió la formación de un nuevo gobierno, ¿no? ¿Tú te acuerdas qué gobierno fue ese el que logró llegar al poder? Correcto, Miguel, el gobierno bolchevique o socialista, ¿no? Porque los bolcheviques eran socialistas, ¿no? Así que es lo mismo socialista que bolchevique, ¿ya? Entonces, cuando te hablen de bolcheviques en Rusia, te están hablando de socialistas, pues, ¿no? ¿Quién fue su líder, te acuerdas? El líder de los bolcheviques no fue Nicolás, Edith, Lenin, fue Lenin, el líder de los bolcheviques. Bueno, ¿y cómo termina la guerra? La guerra termina cuando los alemanes, que ya estaban desgastados por 4 años de guerra, vieron el ingreso de Estados Unidos como que, como que sus planes se desvanecían, ¿no? Porque con el ingreso de Estados Unidos a la guerra por parte de los aliados, le hicieron pensar al emperador alemán que ya no había posibilidades de ganar la guerra, y por eso el Kaiser alemán renuncia al trono y encargó el gobierno, ¿no? Bueno, sí, no es que lo desalentaron, Angeli, le dijeron la verdad. O sea, decirle, ¿sabe qué, Su Majestad? Mira, no hay forma de ganar la guerra, ¿ya? Pero si no puedes ganar la guerra, al menos no la pierdas. Es lo que decía Gareca, creo, ¿no? El entrenador de la selección peruana, ¿te acuerdas? Cuando él decía, cuando no podemos ganar el partido,
Al menos no hay que perderla, pues, ¿no? Hay que rescatar un puntito si quiere un empate, ¿no? Esa era la política de Gareca. Exacto, ¿no? Lo que pasa es que aquí quiero decirles que Estados Unidos ingresó a la guerra ya en la etapa final. O sea, ingresó en el año 1918, cuando faltaban pocos meses para terminar la guerra. Entonces, una cosa es participar desde el inicio de la guerra y otra es entrar a la guerra cuando ya está a punto de culminar, cuando el resto de los países ya estaban desgastados, pues. Ya está, ya imagínate haber soportado 4 años de guerra. Alemania ya estaba un poco débil, cansado, no solo Alemania, sino todos los países de Europa. ¿Me entienden? Un ratito. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Así terminó la guerra, ¿ya? O sea, con una Alemania desgastada, este, con la intervención de Estados Unidos que entró fresco, fuerte, ¿no? Por eso es que los generales alemanes le dicen a su emperador, ya no hay posibilidades de ganar la guerra, ya olvídese ya. Pero allá Mussolini todavía no gobernaba Italia. Mira, en la Primera Guerra Mundial Mussolini no gobernaba Italia, Hitler no gobernaba Alemania. Ellos aparecen después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial ya Mussolini gobernaba Italia, Hitler gobernaba Alemania. Pero tanto Mussolini como Hitler participaron en la Primera Guerra Mundial, pero como simples soldaditos. Nadie los conocían, eran unos NN, es decir, desconocidos, nadie los conocía. Pero en fin, entonces espero que haya quedado claro esto de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Alemania fue castigada, ¿no? Con el Tratado de Versalles. Y te dije que el Tratado de Versalles generó una crisis terrible, crisis económica, crisis social, política, porque tú sabes que una crisis económica genera a su vez una crisis social, malestar en la población. Imagínate que la gente no tenga empleo, ¿no? Que los precios suban semana tras semana, una hiperinflación. Entonces, una crisis económica naturalmente va a traer una crisis social. Va a haber protestas, manifestaciones contra el gobierno, ¿no? Por la falta de empleo, por la hiperinflación, ¿te das cuenta? Y una crisis social trae consigo una crisis política. Los gobiernos son inestables, no son capaces de resolver el asunto. Entonces, a menos que sea una dictadura, ¿no? Pero en Europa habían democracias, gobiernos democráticos, y esos gobiernos democráticos no podían resolver ni la crisis económica ni la crisis social, y por eso eran gobiernos inestables. ¿Entienden? En ese contexto aparecen políticos autoritarios. ¿Sabes qué cosa decían estos políticos autoritarios? Como Mussolini y Hitler, por ejemplo. Decían que la democracia liberal no había resuelto nada, que la democracia liberal no servía para nada, que lo único que había generado era problemas para Italia y para Alemania, que habían provocado la guerra y ahora no podían resolver las consecuencias de la guerra. Por lo tanto, ¿sabes lo que exigían tanto Hitler como Mussolini? La instauración de gobiernos autoritarios, capaces de resolver esos problemas, pero de manera radical, con medidas extremas. ¿Me entienden? La pregunta es, ¿tenían razón? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes?
Depende de qué, Miguel. Relativamente, dice David. Bueno, a ver, la situación de Europa tras la Primera Guerra Mundial era difícil, caótica en realidad. Te voy a decir qué es lo que había generado para Europa la Primera Guerra Mundial. Lo primero fue crisis económica en todos los países de Europa. Tanto los países vencidos como vencedores se habían visto perjudicados por la guerra. ¿Ya? A ver, voy a colocar aquí, ¿ya? ¿Correcto? Mira aquí. Casi todos los países de Europa se habían visto perjudicados por la guerra. Desempleo, hiperinflación, ¿no? La Primera Guerra Mundial había durado 4 años y la verdad es que ningún país de Europa pudo haber soportado una guerra así, ¿ya? Parecía un cementerio Europa después de la Primera Guerra Mundial. Sin industria, sin agricultura, millones de muertos en Europa, disminuyó la producción, la mano de obra. Era como dicen los historiadores, ¿ya? Un cementerio parecía Europa, ¿correcto? Y otra cosa más incluso, ¿no? La Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo un impacto negativo en Europa. ¿Por qué digo impacto negativo? Porque en el resto de Europa existía el temor de que esa revolución radical, violenta, llevada a cabo por los bolcheviques, se repitiera en el resto de Europa. ¿Qué habían hecho los socialistas en la Unión Soviética, en la Rusia soviética? Habían expropiado tierras a los terratenientes, habían expropiado bancos, industrias. Es decir, los terratenientes, la burguesía, la clase empresarial industrial en Rusia se había visto perjudicado. ¿Me entienden? Entonces, ese temor, mira, de una expansión de la Revolución Rusa por el resto de Europa, ese temor estaba latente entre la clase media y la burguesía alemana e italiana. Si los socialistas habían tomado el poder en Rusia, eso podría significar que ocurriese algo parecido en el resto de Europa. ¿Me entienden? Entonces, digo que tuvo un impacto negativo la Revolución Rusa porque estaba latente el temor de una revolución similar en Alemania y en Italia. ¿Qué cosa crees que va a pasar en Alemania y en Italia? ¿Cómo respondieron a la crisis en Alemania provocada por la guerra y cómo respondieron ante el temor de un gobierno comunista en Alemania? ¿Sabes cómo respondieron? La burguesía alemana, los empresarios alemanes, optaron por apoyar a los nazis. La pregunta es, ¿y por qué apoyaron a los nazis? ¿Que eran racistas también los alemanes? No, no lo hicieron por racismo. Los nazis eran racistas, ¿no es cierto? Hablaban de la superioridad de la raza aria. Sí, pero ese tema, digamos que no era prioritario. Lo prioritario era lo que habían ofrecido los nazis. ¿Sabes qué cosa ofrecían los nazis? ¿Cuál era su propuesta de gobierno? Su propuesta era evitar una revolución comunista en Alemania, abandonar el Tratado de Versalles, superar la hiperinflación provocada por el Tratado de Versalles, recuperar a Alemania y convertirlo nuevamente en la Alemania que había sido antes de la Primera Guerra Mundial. Esa era la promesa de los nazis. O sea, el líder de los nazis, Hitler, prometía, mira, acabar con los comunistas, castigar a los judíos por su traición que habían firmado el Tratado de Versalles. ¿Me entienden? Dejar de lado el Tratado de Versalles porque según Hitler era un tratado injusto y humillante para Alemania. Y devolverle la grandeza a Alemania como lo había sido antes de la Primera Guerra Mundial. Esas son las razones por las cuales el partido nazi
llegó a tener cierto éxito en ese país. ¿Me entienden? O sea, en resumen, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania era un país devastado por la guerra. Un país que tuvo que afrontar una crisis económica y social y política. Era un país que tenía temor a una revolución comunista. Y de pronto aparece Hitler y el partido nazi, que prometieron evitar el comunismo, castigar a los judíos, dejar de lado el Tratado de Versalles, acabar con la hiperinflación, acabar con la crisis económica y social y recuperar la grandeza de Alemania. Eso prometió el partido nazi. Por eso el partido nazi termina ganando las elecciones parlamentarias. No pudo ganar las elecciones presidenciales. Hitler, cuando se presentó a las elecciones presidenciales, quedó en segundo lugar. Pero por quedar en segundo lugar, el presidente que ganó las elecciones presidenciales, llamado Paul von Hindenburg, lo nombró canciller, algo así como primer ministro, ¿no? Y así los nazis llegan al poder. ¿Por qué? Porque Hitler, siendo canciller al año siguiente de su nombramiento, es decir, en el año 1934, Hitler asume la presidencia porque el presidente Hindenburg murió en el año 34. Entonces, cuando Hitler asume la presidencia, la cancillería y su partido tenía el control del parlamento, pues eso se llama dictadura. Cuando un partido te controla todos los poderes del Estado, se llama dictadura. Y eso fue lo que ocurrió en Alemania. El partido nazi empieza a gobernar Alemania. ¿Me entienden? Y es Alemania la que provocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Ahora, Miguel Adriano dice todo lo contrario, fascismo. Bueno, en realidad, Adolfo Hitler, cuando fundó el partido nazi, se inspiró muchísimo en el partido fascista de Benito Mussolini en Italia. Luego serían aliados, Hitler y Mussolini. ¿A qué te refieres, Linder? ¿Qué nombre? ¿A qué te refieres? ¿Qué nombre? Ah, el nombre del partido, el partido nazi. ¿A eso te refieres? Bueno, ya. Bueno, sí, pero la verdad es que el partido nazi, su verdadero nombre era el Partido Nacional Socialista. O sea, era un partido político. Sí, pero no tenía nada de socialista, Miguel. Tenía más de nacionalista que de socialista. Muchos historiadores dicen que Hitler adoptó esto de Partido Nacional Socialista con la finalidad de atraer a la masa obrera, para atraer un poco a los que simpatizaban con el socialismo, pero no tenía nada de socialista. ¿Me entienden? Partido nazi viene de las primeras siglas de Nacional Socialismo. Nazi, ¿no? Bueno, igual, el fundador es Adolfo Hitler, ¿no? Y el partido fascista, su fundador fue Benito Mussolini. Bueno, lo cierto, jóvenes, es que, a ver, para resumir lo que te he explicado hasta el momento, ¿ya? Lo cierto es que el partido nazi y el partido fascista aparecen por primera vez en el periodo entre guerras. Es decir, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la situación de Europa, sobre todo la de Alemania e Italia, era tan difícil, tan delicada, por dos cosas. Primero, por la guerra. La Primera Guerra Mundial había golpeado muchísimo a los países de Europa. Entonces los había golpeado económicamente. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, toda Europa estaba pasando por una situación económica precaria, débil.
Tanto es así que Estados Unidos les tuvo que prestar dinero a estos países. Por eso luego Estados Unidos se convierte en la primera potencia del mundo, porque aprovechó la situación. Bueno, la otra razón por la cual Alemania se encontraba en una situación débil y precaria, y sobre todo de miedo, ¿ya?, era por la revolución bolchevique en Rusia. El temor sobre todo de la clase media europea, la burguesía, los terratenientes, los empresarios, el temor era que esa revolución que se inició en Rusia con los socialistas bolcheviques se pudiera extender al resto de Europa. Había un temor terrible. Dicen, mira, estos rusos ya tienen un gobierno socialista y quieren que se repita en el resto de Europa. Entonces, el temor era la expansión del socialismo en Europa. ¿Me entienden? Habían partidos comunistas en Alemania, en Italia. Así como en Rusia el partido bolchevique tomó el poder, el temor en Alemania era que el partido comunista, creo que les decían la Liga Espartaquista, ¿ya?, en Alemania, a los comunistas. El temor era que esa liga y ese partido pudieran tomar el poder. En Italia también existía el Partido Comunista Italiano, fundado por Antonio Gramsci. Entonces, ese era el temor. Entonces la pregunta es, ¿y qué tiene que ver ahí el fascismo y el partido nazi? Es que el fascismo y el partido nazi fue una respuesta a todo eso. Fue una respuesta a la crisis generada por la guerra y una respuesta ante el temor de la expansión del comunismo. O sea, dicho de otro modo, ¿ya?, para que me entiendan esta parte. Si el partido nazi tuvo éxito en Alemania, tuvo pegada, tuvo simpatizantes, es porque el partido nazi había prometido dos cosas al pueblo alemán. La primera era resolver de manera drástica la hiperinflación y la crisis en Alemania provocada por la Primera Guerra Mundial. Y la otra promesa que hizo el partido nazi fue evitar y aplastar a los socialistas en Alemania, impedir una revolución socialista en Alemania. ¿Quedó claro? Por eso tuvo éxito el partido nazi. Si te lo planteo de otra forma, si no hubiese estallado la Primera Guerra Mundial, no habría crisis en Alemania. Si no hubiese estallado la Revolución Rusa, no habría temor de una revolución comunista en Europa. Si no habría temor al comunismo, ¿ya?, si no habría crisis económica, entonces el partido nazi no habría tenido éxito. Espero que entiendan eso, ¿ya? Entonces, si tuvo éxito el partido nazi, es porque Alemania pasaba por una situación muy complicada, muy difícil. Y Hitler y los nazis aprovecharon esa situación. ¿Me entienden? Es como que el Perú en estos momentos está pasando por una situación bien complicada y difícil que tiene que ver no con una crisis económica, sino con una crisis social, producto de la inseguridad. Hay delincuentes, hay marcas, asesinatos, extorsionadores, un montón, ¿no? La gente, la población se queja, dice, no, necesitamos un gobierno que tenga pantalones de acabar con estos delincuentes. Y de pronto, imagínate, aparecen unos políticos radicales, extremistas, que prometen acabar con ese problema. Podría ser Antauro Humala, podría ser Vladimiro Montesinos, ¿te das cuenta? Dicen, pero ¿por qué la gente votaría por ellos? Porque son personas que tienen las características de un político autoritario que sería capaz de resolver esos problemas de manera radical y extrema. No sé si me entienden. O sea, solo triunfan estos políticos autoritarios en circunstancias extremas y difíciles para el país. ¿Me entienden? Por eso hay una frase que dice, ¿no?
A problemas grandes, medidas extremas, dice. ¿Tú crees que estos gobiernos autoritarios van a triunfar en un país que no tiene ningún problema, que no tiene problemas de delincuencia, no tienen problemas de inflación, de crisis económica? No, nunca van a tener éxito. Solo tienen éxito en países donde hay problemas urgentes que resolver. Eso es lo que quiero que entienda el alumno. ¿Me entienden? Bueno, ni mi ex me hacía tantas promesas, dice Linder. Bueno, es un decir, ¿no? Entonces, así los nazis llegan al poder, ¿no? Y los nazis luego desarrollan una política de conquista del espacio vital. ¿Qué cosa es la conquista del espacio vital? Según los nazis, Alemania, la Alemania nazi, para su seguridad y tranquilidad económica, debía conquistar su espacio vital. ¿A qué se refieren esto de para la tranquilidad y seguridad económica, Alemania debe conquistar su espacio vital? Mira, los alemanes, sobre todo los nazis, eran conscientes que Alemania había sido golpeada económicamente producto de dos crisis internacionales. La primera fue la Primera Guerra Mundial. La segunda crisis que golpeó a Alemania fue la del crack del año 1929. Los nazis y los alemanes eran conscientes de que crisis económica en el sistema capitalista siempre se iban a dar. Entonces los nazis empiezan a desarrollar una estrategia para que cuando estalle en el futuro una nueva crisis, Alemania no se vea afectada. Entonces, por eso empiezan a desarrollar su conquista del espacio vital. ¿Qué cosa es la conquista del espacio vital? Es la conquista de espacios o territorios como Polonia, Checoslovaquia, Austria y la Unión Soviética. La pregunta es, ¿y por qué Alemania tendría que invadir Polonia, Checoslovaquia y Austria y la Unión Soviética? Porque esos países cuentan con recursos que podrían salvar a Alemania de cualquier crisis internacional. ¿Tú me podrías decir qué recursos abundan en Rusia hasta ahora? Uria, dice Miguel Adriano. Pero creo que más que Uria, hay un recurso energético. Disculpe, correcto, Miguel Adriano. Petróleo. Petróleo en Polonia, cereales. En Checoslovaquia y Austria, acero, hierro, industria. ¿Ves? Por eso es que Alemania pensaba en invadir estos países, como la conquista de su espacio vital. Aquí creo que Miguel había colocado, profe, fue un poco como el que pasó de Alan a Fujimori. Claro, Miguel Adriano. Claro, claro que sí. A ver, aquí no vamos a descubrir la pólvora, ¿ya? Aquí tampoco voy a hablar mal ni bien de ciertos gobiernos, solo voy a contar nada más la verdad. El gobierno de Fujimori fue un gobierno autoritario, ¿ya? No es por criticar, fue un gobierno autoritario. Pero aún así, siendo un gobierno autoritario el de Fujimori, tenía aceptación en la población. ¿O tú me vas a decir que todos los peruanos en la década odiaban a Fujimori? Si odiarían a Fujimori, no existiría el Fujimorismo ahora. Pero existe. ¿Por qué existe el Fujimorismo? Dime. Porque hay gente que simpatiza con el Fujimorismo. Y no me vengan a decir que esas personas que no leen, que no tienen... esa gente, si apoya el Fujimorismo, es por algo. Algo debió haber hecho el Fujimorismo para ellos, ¿no es cierto? Pues te voy a decir exactamente qué hizo. Fujimori tomó el poder de este país
en una situación bien difícil, bien complicada. O sea, el Perú no era como ahora, cuando Fujimori tomó el poder. ¿Qué problemas tenía el Perú cuando Fujimori asume la presidencia en el año 1990? Chile se combatió el terror. Correcto, mira, lo ha resumido Miguel Adriano, ¿no? Edith también dice lo mismo. No solo era terrorismo, ¿eh? También había una hiperinflación terrible. La moneda se había devaluado, había escasez, había especulación de alimentos, ¿no? Y había encima que afrontar el terrorismo. Y el terrorismo, jóvenes, por si acaso, no se compara con la delincuencia de hoy, la delincuencia común. Terrorismo era, no solo era secuestros, asaltos, terrorismo era cochebombas. Dice lo de infertilizar mujeres sin su consentimiento fue un poco innecesario. A ver, hubo varios casos, ¿ya? Ya, pero aquí solo quiero hacer énfasis en la situación porque tú creo que tocaste el tema de, profe, algo así como Fujimori y Allen. Ya, yo te estaba hablando de los nazis, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, no voy a comparar el fujimorismo con los nazis, ¿ya? Pero la situación era algo parecida, ¿ya? El contexto, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando Fujimori asume la presidencia, la situación del país era difícil, caótica, casi similar a la de Alemania. O sea, habría que ser muy valiente para asumir la presidencia de un país que estaba hecho un desastre. Y lo digo ¿por qué? Porque yo viví en esa época. Y eso no lo puedo negar. Era un desastre, era el país. Sin empleo, hiperinflación, terrorismo, no habían inversiones, una lágrima en el país. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo es posible que Fujimori haya tenido aceptación, cierta aceptación por una parte, gran parte de la población, si ejerció un gobierno autoritario? Para que te des cuenta, pues, tuvo que ejercer un gobierno autoritario por la misma situación. Claro que no trato de justificar, ¿eh? Pero ese gobierno autoritario, si bien es cierto, no te resolvió todo el problema, pero gran parte del problema sí lo llegó a resolver. Aplicó una medida así, pero medidas económicas, ¿ah? Que a la postre sí dieron resultados. Llegó a combatir al terrorismo, pero quizás no de la manera correcta, pero lo combatió. Digo no de la manera correcta porque Fujimori terminó en la cárcel, por la forma de cómo llegó a combatir el terrorismo. Ya pagó su condena, ya está muerto también, ¿no? Pero, a ver, no me vengan a decir que no resolvió. Sí resolvió ciertos problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que quiero es que el alumno sepa que cuando un país pasa por una situación difícil, pero muy difícil, ciertos gobiernos autoritarios tratan de resolverlo, pero con medidas radicales y extremas. Y la población termina aceptándolas. ¿Por qué? Porque están tratando de resolver los problemas urgentes y radicales. Quizás no sea la manera correcta, las medidas que van a tomar, pero la resuelven. ¿Me entienden? Entonces, por eso siempre hay que evitar que el país caiga en desgracia. ¿Entiendes? Cuando hay una inestabilidad, crisis, siempre se corre el riesgo de adoptar un gobierno autoritario. Y eso lo dice la historia incluso, no solo en nuestro país, sino en otros países como en Alemania. A ver, Miguel Adrián dice, eso es verdad. También durante la época de Allen el terrorismo fue más centrado en la zona andina. Sí, pero Alan no resolvió nada. Al contrario, empeoró la situación. Porque Alan era un demócrata, dice, ¿no? Había ciertas libertades con Alan, sí, pero no resolvió el problema. Miguel Adrián dice la operación Chavín de Wanter fue muy bueno, la verdad. Sí, pero imagínate. Claro que rescataron a los rehenes, ¿no? Pero a muchos militares que participaron en esa operación los enjuiciaron.
Los enjuiciaron. La pregunta, profe, ¿por qué los enjuiciaron? Porque según no el tribunal que los enjuició, dice que violaron los derechos humanos de los terroristas. Se habían rendido y habían asesinado a los terroristas rendidos. Es una cuestión bien polémica, ¿no? Dice, pero ¿cómo van a defender a los terroristas? Dice. Pero te das cuenta, pues, ¿no? Dice, Mircala dice, pero la operación terrorista había sido creada antes de su gobierno. A ver, si tú te refieres al grupo Al-Jain, que termina capturando a Abimel Guzmán, el Jain se formó durante el primer gobierno de Alan, casi al finalizar. El Jain formaba parte de la Policía Nacional del Perú. Pero la Policía Nacional del Perú le rinde cuentas al gobierno de turno, pues. ¿Me entienden? Bueno, Dios, la cantidad que tuvo que pasar en el Perú. Por eso, tío, es bien delicado, ¿ya? Soltar cualquier cosa cuando se habla de los años 90. Es muy delicado. O sea, no solo puedes criticar, antes de criticar primero tienes que saber. ¿Me entienden? Hay muchas cosas polémicas. Con esto tampoco pretendo lavarle la cara al fujimorismo. No, sino que Hubo casos de corrupción, para empezar, sí. También hubo casos de corrupción en otros gobiernos, por si acaso, ¿eh? ¿Entienden? Pero si hay algo que destacar, es que muchas cosas se resolvieron en los años 90 con medidas extremas, pero se resolvieron. Y por eso hay gente que sigue recordando a Fujimori, porque dice, gracias a él, muchas cosas cambiaron. Quizás no todo, pero cambiaron. Repito una vez más, quizás las medidas que tomó Fujimori no fueron del todo las correctas, pero resolvieron, pues, en parte. Es como ahora, ¿no? Dicen, oye, hay que entender al partido nazi en Alemania. Hitler tomó medidas extremas. Entonces, ¿por qué la gente de aquella época terminó apoyando y votando a favor del partido nazi? ¿Ves? ¿Acaso eran locos los alemanes? ¿Tú crees que todos los alemanes eran racistas, simpatistas? No, habían ciertas cosas que querían resolver los alemanes. Y en su desesperación, confiaron en el partido nazi. Linder dice, claro, todo tuvo algo bueno. Sí, pero mira, Linder, una cosa es gobernar en estos tiempos, ¿ya? Porque no hay terrorismo, no hay hiperinflación. Y otra cosa es gobernar un país que te dejan hecho un desastre. Hiperinflación, protestas, huelga, desempleo, terrorismo. Una cosa es gobernar en esa situación, en esas condiciones, y otra distinta es gobernar en un país que no tiene muchos problemas. Dice, es como pasar de entrenar a la U a entrenar al Barcelona. Bueno, no sé si de la U, bueno, algo por ahí, ¿no? Jóvenes, entonces, ya para ir terminando, la Alemania nazi, ¿ya? Que tomó el poder antes de la Segunda Guerra Mundial, provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes parece que estaban en condiciones de ganar la guerra, pero no ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estaban a punto de ganarla porque la Alemania nazi invadió Francia, atacó a Gran Bretaña, atacó a la Unión Soviética, ¿ya? Y luego Japón atacó a Estados Unidos. Japón era aliado de la Alemania nazi. Pero al atacar a la Unión Soviética, la Alemania nazi, y los japoneses al atacar a Estados Unidos, obligaron prácticamente a la Unión Soviética y Estados Unidos a intervenir en la guerra. Y cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se hicieron aliados por conveniencia en la Segunda Guerra Mundial, nadie los paró, porque fueron ellos, sobre todo los soviéticos, los que vencieron a los nazis, a la Alemania nazi. Así es que esa es la razón principal por la cual la Alemania nazi perdió la guerra. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no?, tomaron la decisión de atacar a la Alemania nazi, ¿no? Bueno, y ya saben ustedes lo que va a pasar después, ¿no? Jóvenes, me dan unos segundos para
Para mostrarles las preguntas, ya que tenemos que resolver ahora, ¿sí? Por favor, un ratito. Preferiría que está muteado. Sí, estoy buscando las preguntas ya del material para poder resolverlas. Ah, ok, ok. A ver, un ratito. Creo que está aquí, a ver, un ratito. A ver. No, no es esta. Uy, el problema es que hay dos inicios y me envían materiales que no corresponden. Acá está. Aquí está, mire. Ahora sí, voy a presentar mi pantalla nuevamente. Y ojalá que se pueda ver. Ventana, pestaña. Aquí está. Ya está. La clave de la pregunta 116, espero que se pueda ver. Sí se ve, ¿no? ¿Se ve las preguntas? A ver si me confirman, Sí, por favor. profe. Ya, la Sí clave se de la ve. pregunta... Gracias. La clave de la pregunta 116 es... Bueno, acá hay muchas preguntas de la Segunda Guerra Mundial que no me alcanzó a sacar. Avión. 116A, avión. La 117, a ver, aquí es... A ver. Aquí está. Avión también, ¿ya? La 118 es dedo. Dedo, donde dice Winston Churchill. La 119 ujú, es dedo también. La 120 también es dedo. La 121 es dedo también. Todo es dedo. La 122, beso. La 123, dedo. La 124, dedo. La 125 y la última es Stalingrado fue importante durante la segunda por dedo también. Listo, jóvenes. Voy a colgar dentro de unos minutos las diapositivas de la semana pasada y las de hoy. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes en este ciclo. La verdad que ha sido corto. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, si es que se da la oportunidad. Tengo entendido que algunos de ustedes van a regresar al colegio
y otros van a intentar alcanzar una vacante quizás en la universidad. Ya, bueno chicos, nos vemos, cuídense bastante y bueno, éxitos y suerte Muchas para gracias, todos. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, sí, sí. Cuídate.